Bien, pues vamos a hacer este tutorial o explicación de un tema que suele ser bastante complicado para los estudiantes de econometría, que es la cointegración. Este tema, si bien requiere algunos conocimientos previos, como son series de tiempo, estacionariedad, raíces unitarias, orden de integración de las series, etc., aquí lo que vamos a hacer es una explicación muy intuitiva, y en otro momento, en otro video, podemos abordar esos temas que están ahí detrás. Vamos a ver si logramos dar una explicación más o menos intuitiva de lo que es la cointegración. Bien, pues la idea es que uno entiendas por qué es importante aprender sobre cointegración, el comprender de manera intuitiva lo que significa la cointegración, el saber cuándo dos series están cointegradas. Una vez que se sabe qué es, bueno, pues vamos a ver cómo es que podemos saber cuándo dos series están cointegradas y cómo realizar una prueba para verificar si existe cointegración entre series. Ese es el objetivo. Vamos a empezar. La primera pregunta es: ¿por qué es importante aprender sobre cointegración? Bueno, imagina que estás antes de los 80s y de repente te cuestionan que tu serie, que un modelo que haces una regresión, es una regresión espuria. ¿Qué significa una regresión espuria? Vamos a verlo. Imagina que corres un modelo como el que estás viendo aquí en la pantalla. Este modelo tiene el consumo en función del ingreso. Es un modelo que tú habrás visto, que es un modelo típico. Beta 1, por supuesto, el coeficiente de X mide la propensión marginal al consumo, y deberíamos esperar que X fuese una variable explicativa de Y, ¿no? Que el ingreso explica el consumo. Imagina que encuentras que efectivamente X es explicativa del consumo. Todo parece bien. Pero ahora imagina que te dicen que el consumo pertenece, por ejemplo, a Haití, y que el ingreso es, por ejemplo, de Arabia Saudita. No debería de haber relación entre esas variables. Sin embargo, puedes haber obtenido una X que dice que sí explica a Y. Eso es lo que se suele llamar una regresión espuria. Hay un caso típico que te lo puedo contar muy rápido. Imagina que Y es la venta de autos en una ciudad y X es el número de casos de diarrea, ambas en datos mensuales a lo largo de una serie de tiempo, de meses, y que encuentras que la variable X es explicativa. Esto es, uno diría que este modelo demuestra que cuando aumentan los casos de diarrea, la gente tiende a comprar más coches. Parece ser, estarás de acuerdo conmigo en que eso no tiene sentido lógico. Sin embargo, eso es posible encontrarlo. Encontrar que la variable que ponemos como explicativa lo es, según la prueba de hipótesis que realizamos con la prueba T. Encontramos una T alta, mayor que 2, y nos dice que X sí explica Y. Bueno, pues eso es lo que se llama una regresión espuria. Es una regresión que realmente no tiene sentido, pero que nos aparece como si tuviera congruencia. Ese es el problema que existe, y que las regresiones espurias son un problema en las regresiones que hacemos cotidianamente, y entonces deberíamos de poder saber que efectivamente la relación entre Y y X es real y no espuria. ¿Por qué se puede dar espuria? Bueno, simplemente, si imagina que Y, el número de las ventas de autos que se dan en cada mes a lo largo de meses, tiene una tendencia ascendente, y que X, que son los casos de diarrea mensuales, también tiene una tendencia ascendente. Pues entonces es muy probable que encontráramos que existe relación entre esas variables, pero sería una relación espuria, no real, no verdadera. Entonces tiene que haber una forma de saber si esto es así, y afortunadamente esa forma existe. Gracias a quien existe, pues
a un señor que se llama Clive Granger, que ahí está su foto, la puedes ver. Incluso le dieron el premio Nobel por esta demostración de la existencia de cointegración. Lo que él demuestra, y por eso le dan un premio Nobel, es básicamente que sí es posible diferenciar cuando hay regresiones espurias y cuando hay verdaderas regresiones, cuando realmente existe una relación entre dos series. Así que lo que podemos decir es que para que dos o más variables, ahorita vamos a tratar el caso de dos variables, para que dos variables tengan una verdadera relación entre ellas deben estar cointegradas. Y esto nos define un poco el sentido de cointegración. Se dice que cointegración es cuando entre dos series existe una relación verdadera. Esto es una relación de largo plazo, no es solamente porque en algún momento ambas crecen de una manera similar, sino que efectivamente sí están relacionadas, y entonces se dice que están relacionadas en una relación de largo plazo, o bien que existe una relación de equilibrio entre ellas que se mantiene a través del tiempo, como debiera ser entre dos series que sí tienen relación. Si no tienen relación, lo que puede pasar es que en algún momento, con una muestra determinada, puede ser que aparezca como que sí están relacionadas, y esto no es cierto. Entonces vamos a ver cómo podemos saber esto, ¿no? Entonces, bueno, definimos la cointegración como una relación de largo plazo o de equilibrio entre dos diferentes series de tiempo. Ahora bien, para que exista cointegración o para que dos series estén cointegradas, se tienen que cumplir dos condiciones. Las dos series deben ser integradas del mismo orden. Y después, si ambas son integradas del mismo orden, entonces debemos de poder encontrar que una combinación lineal de ellas o entre ellas debe ser integrada de orden cero. Recordemos que las series estacionarias, por ejemplo, son integradas de orden cero. Las series de caminata aleatoria, que son no estacionarias, son integradas de orden 1 o 2 normalmente. Entonces tenemos que tener que dos series tienen un orden de integración del mismo orden, y esto puede ser, imagina que dos series son integradas de orden 1, pero que una combinación de ellas es integrada de orden 0. Eso nos diría que esas dos series están cointegradas. Ahora, ¿cómo vemos un poco más claramente esto? Pues imaginemos que tenemos la serie de consumo, la serie Y, y que esa serie encontramos que es integrada de orden 1. Recordemos que si una serie tiene únicamente una raíz unitaria, entonces es integrada de orden 1. Ahora vamos a ver que la serie de ingreso disponible, la serie X, también tiene una raíz unitaria y por lo tanto es integrada de orden 1. Entonces, si nosotros corremos nuestra regresión de consumo contra ingreso y obtenemos los errores, la serie de los errores, que aquí denominamos como U, esa es una combinación lineal de Y y de X, del consumo y del ingreso. Bueno, si esa serie U ahora le hacemos una prueba de raíz unitaria y encontramos que no tiene raíz unitaria, entonces es integrada de orden 0. De esta manera tenemos que si la serie Y es integrada de orden 1, la serie X también es integrada de orden 1, se cumple la primera condición, ambas están integradas del mismo orden. Si la serie, que es una combinación de ellas, en este caso los errores, no tiene raíz unitaria, o sea, es estacionaria, entonces podemos afirmar que el consumo y el ingreso disponible están cointegrados. Un breve recordatorio para que te sirva esto para entender un poco mejor. Recuerda que si una serie tiene una raíz unitaria, es al menos integrada de orden 1 y es no estacionaria. Una serie que es no estacionaria, si la tomamos en sus primeras diferencias, debería ser estacionaria y por lo tanto es integrada de orden 0. También recordemos que
que si una serie la tomamos en sus primeras diferencias y vuelve a tener otra vez una raíz unitaria, entonces ya tiene dos raíces unitarias esa serie y decimos que es integrada de orden 2. Para determinar el número de raíces unitarias que una serie tiene, podemos usar test como el Dickey-Fuller ampliado, el Phillips-Perron y el KPSS, que nos determinan si existen raíces unitarias en la serie, en su nivel, y luego si en primeras diferencias siguen existiendo y hay más de una serie y más de una raíz unitaria, ¿no? Con esto determinamos el orden de integración de una serie. Finalmente, recuerda unas reglas que existen para series de tiempo. Si una serie Y es integrada de orden 1 y una serie X es integrada de orden 2, entonces una combinación de ellas siempre será integrada del orden de la mayor de ellas, en este caso de orden 2. Si una serie es integrada de un orden como 1 y otra serie X es integrada también de orden 1, entonces la combinación de ellas debe ser integrada de orden 1. Ahora bien, hay una excepción. La excepción precisamente es la que nos permite, y es la que Clive Granger encontró como la fórmula para saber cuándo dos series están cointegradas. Esta excepción es que una serie integrada de un orden y otra del mismo orden, que una combinación de ellas sea integrada de orden 0. En ese caso es, como ya dijimos antes, cuando encontramos que están cointegradas las series. Ahora, quizá hasta este momento, estos minutos que has empleado, tengas muchas dudas y todavía no quede claro el asunto. Voy a usar un ejemplo que puede ser bastante intuitivo, vamos a ver si lo logro, de cómo entendemos esto de la cointegración. Para ello voy a usar algo que quizá te sea familiar. Vas a ver que del lado izquierdo de tu pantalla está el bar de Moe. Si eres aficionado a los Simpson, podrás reconocerlo. Y del lado derecho hacia arriba está la casa de Homero Simpson. Y debajo, en el lado derecho, está un perrito que no tiene nada que ver con Homero, por ahí andaba. Pero cuando salen del bar cuando Homero sale del bar, está afuera su perro, que es el ayudante de Santa, y está un perro que vamos a llamarle un perro fino. Este ejemplo está basado, y aquí le doy los créditos abajo, en un artículo de Michael Murray, donde ejemplifica, a mí me parece, de una manera muy intuitiva la cointegración. Y esto que ves ahorita es una adaptación de ese artículo. Es un artículo que lo puedes encontrar por ahí, de un par de cuartillas únicamente. Bien, lo que te pido que veas es lo siguiente. Homero sale del bar y se va moviendo, va caminando a su casa, seguramente tomó bastantes cervezas Dove, y va caminando a su casa, y su ruta está marcada por la línea verde hasta que llega a su casa. Hay otra línea que denota el camino que sigue ayudante de Santa, y es la línea morada. También lleva una línea por ahí. Si has tenido clases previamente sobre series de caminata aleatoria, verás que las series que estás viendo en este momento son caminatas aleatorias. Por lo tanto, es muy posible que, siendo caminatas aleatorias, sean series integradas de orden 1. Bueno, también el perro fino, que llamamos, tiene su ruta, y es la línea azul. Las tres van desde el bar de Moe hasta su respectivo destino. Bien, lo que quiero que notes es, hay una parte que he puesto entre líneas punteadas. A ver, lo que quisiera que pudieras entender aquí es, imagina que cada minuto tomamos el lugar donde está Homero, y si a él le lleva 1 hora llegar a su casa, entonces vamos a tener una serie de tiempo con 60 observaciones, ¿no? Donde está cada minuto. A lo largo de 1 hora tenemos 60 datos, y 60 datos vamos a poner los que los tenemos para los tres, para Homero,
para el ayudante de Santa y el perro fino. Ahora, hay una porción o una parte de esa ruta que está entre líneas punteadas rojas, que está muy remarcada en el centro, y quiero que veas la línea de Homero entre esas dos líneas rojas y la línea de ayudante de Santa. ¿Te parece que se comportan igual? Podemos ver que más o menos cuando una sube, la otra sube, cuando una baja, la otra baja. Pero ahora quiero que veas la serie de Homero y el perro fino. Y observa que también pasa algo similar. Cuando uno baja, el otro baja. Cuando uno sube, el otro sube. Vuelve a bajar y vuelven a subir y vuelven a bajar juntos. Como que hay una similitud entre ambas. Si yo tomo una muestra con los datos únicamente de la línea verde y de la línea azul que están entre las líneas rojas punteadas, vamos a pensar que si son 60 datos, estos sean 20 datos. Si yo tomo esos 20 datos y corro una regresión, es posible que me salga que existe relación entre la línea verde y la línea azul. Y entonces yo voy a decir que entre esos dos hay una relación de algo. O sea, hay una relación entre ellos. Pero, si no tomas los datos que están entre las líneas rojas punteadas, si no tomas la totalidad de los datos, podrás ver que la línea verde de Homero va por un camino y la línea azul del perro fino va por otro y son diferentes. De manera que si yo tomo una regresión con todos los datos de la línea verde y de la línea azul, lo más seguro es que me diga que no hay relación entre ellas. En cambio vamos a ver la línea verde y la línea morada. La línea verde y la línea morada, si tú te das cuenta, siguen algún patrón a lo largo de toda la ruta, desde el bar de Moe hasta la casa de Homero, más o menos se van siguiendo de la misma manera. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que Homero, que se tomó muchas cervezas Dove, se aleja y el ayudante de Santa no lo ve y se le acerca, ¿no? Luego siguen avanzando y Homero no ve al ayudante de Santa y quizá camina y lo encuentra o le da un chiflido y se acerca. De alguna manera, en la ruta de ellos dos hay algo que hace que mantengan, aunque no están pegados y no van juntos, pero van manteniendo más o menos un camino muy muy similar, que sería entendible cuando estamos hablando de Homero, que es dueño del ayudante de Santa, y a diferencia de que Homero no va a llevar una ruta similar con el perro fino porque no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, ¿cómo pasamos esto a lo que dijimos anteriormente? Bueno, mira, la línea verde es una línea de caminata aleatoria, muy posiblemente integrada de orden 1, y la línea morada es una caminata aleatoria también integrada de orden 1. Lo más seguro, vamos a pensar que la línea azul del perro fino, si hacemos una prueba de raíz unitaria, encontremos que también es integrada de orden 1. Entonces, las tres tienen el mismo orden de integración y por lo tanto es posible que estén cointegradas. Ahora bien, si yo corro una regresión entre la línea verde y la línea morada, yo esperaría que la combinación de esas dos, que son los errores de esa regresión, sea integrada de orden 0. Eso me diría que la caminata de Homero y ayudante de Santa están cointegradas y entre ellos existe una relación. En este caso, claro, es una relación porque uno es el dueño de otro. En cambio, yo esperaría que si corro una regresión entre la línea verde, la línea azul, que es la caminata del perro fino, y obtengo los errores, esos errores no sean integrados de orden 0, muy probablemente de orden 1, y entonces va a decir esas no están cointegradas. ¿Vale? Vamos a ver, repitiendo un poco lo que ya dije usando el gráfico, este ejemplo. Si yo defino dos series y le llamo H a la trayectoria de Homero, S a la trayectoria de ayudante de Santa y Dog para el perro fino extraño, entonces yo puedo tener dos regresiones. Corro la serie de Homero contra la del ayudante de Santa, ¿no?
y puedo obtener los errores. Y puedo correr la de Homero contra el dog, que es el perro fino este, y también obtengo los errores, que le llamo U2. Y entonces puedo hacer una prueba de raíz unitaria a los errores a U1 y a U2. Es de esperarse que U1 fuese integrada de orden 0 y que U2 no fuese integrada de orden 0. Entonces, repitiendo de nuevo, si yo corro la serie de Homero contra la serie dog, que es el perro este fino, y obtengo los errores, que es U2, lo más seguro es que la serie U2 sea integrada de orden 1. Por lo tanto, no se cumple la condición de que son cointegradas. Recordemos, para que dos series estén cointegradas, ambas tienen que ser del mismo orden, y la combinación de ellas, que en este caso son los errores, debe ser integrada de orden 0. En este caso no se cumpliría. En cambio, es de esperarse que si yo corro la serie de Homero contra la serie del ayudante de Santa, si encontremos que los errores, al hacerles una prueba de raíz unitaria, encontremos que no tienen raíz unitaria, que no hay ninguna, y por lo tanto son íntegras de orden 0, o sea, es una serie estacionaria, con lo cual se cumple la condición de que la serie H y la serie S están cointegradas, mientras que la serie H y la serie dog no están cointegradas. ¿Cuál es la idea? Recordemos la ruta de Homero y la ruta del ayudante de Santa. Si observaste el gráfico, la distancia entre ambos es la misma. Esa se mantiene igual a lo largo del tiempo. Y esa es la parte interesante. La distancia, aunque la serie Homero y la serie Ayudante de Santa son diferentes, claro, la distancia que hay entre ellos se mantiene constante. Cuando Homero se va hacia un lado, el Ayudante de Santa también se va hacia allá. Cuando Homero baja, también el Ayudante de Santa baja. Entonces, la distancia entre ellos se mantiene constante. Si la distancia se mantiene constante, recordemos, la media de esa distancia es una media constante. Y la varianza también sería constante. Entonces tenemos que la distancia que se va manteniendo entre Homero y el Ayudante de Santa es, si la vemos como una serie, lo que mide la distancia es una serie que tiene media cero, media constante y varianza constante. Eso nos daría la definición de una serie estacionaria o integrada de orden 0. Mientras que si tomamos la distancia entre Homero y el perro fino, la distancia entre ellos no va a tener una media constante. Y con eso ya no tenemos, entonces, que la combinación de ellos, la distancia, sea una serie integrada de orden 0. Espero que esto sea explicativo. Espero que esto quede más o menos, te aclare un poco. Y posteriormente haremos el ejercicio de cointegración usando el Livius para ver cómo podemos determinar si dos series están cointegradas. Gracias.